Bueno, muy bien, muy buenos días. Damos inicio de nuevo a nuestra sesión de staff de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo del programa de la Universidad de Antioquia en nuestras actividades de aulas abiertas. Hoy tenemos un invitado internacional muy importante para nosotros, el doctor Luis Blanch. Es consultor del Centro de Críticos del Hospital Parc Taulí de Barcelona, es director de investigaciones e innovación de la Corporación Sanitaria Parc Taulí y jefe del grupo CIBER de enfermedades respiratorias y profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona. El doctor Luis tiene una hoja de vida muy extensa y es una persona muy reconocida, entonces no necesita mucha presentación, pero para mí en lo personal y para nosotros en el programa, su principal virtud es que es un profesor muy amigo de nuestro programa y muy amigo personal, a quien apreciamos muchísimo y le agradecemos haber aceptado nuestra invitación hoy. El doctor Blanch nos va a hablar de cosas que les gusta mucho a la gente en cuidado intensivo y especialmente al grupo que está conectado y que tiene que ver con esta enfermedad que ocasionó esta pandemia que nos tiene el mundo al revés. Bienvenido, Luis, muchísimas gracias por aceptar de nuevo nuestra invitación. Al final de la reunión, como siempre, las personas que quieran conectarse, que quieran preguntarle alguna cosa al doctor Blanch, hacer algún aporte, levanten la mano y con esa herramienta les vamos dando la palabra. Adelante, Luis, muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Luis Horacio, por permitirme estar aquí y comentar estos temas temas relacionados con la ventilación mecánica, con los temas de las asincronías y también con algunos aspectos relacionados con pacientes con COVID-19, es decir, con esta pandemia que estamos todavía sufriendo todos. En primer lugar, mi conflicto de intereses. Yo soy inventor de 2 patentes para el análisis de las señales fisiológicas y también fundador de una spin-off de mi institución. Mi institución participa, dedicada en este caso a temas de conectividad. Esta diapositiva seguro que la han visto muchas veces, pero la voy a seguir usando porque yo creo que es una de las situaciones más importantes que tenemos que evitar cuando estamos en cuidados intensivos. Y es que un paciente tenga una mala interacción con el respirador. Cuando esto pasa, este paciente sufre fisiológicamente y probablemente también en temas de cognición. Este paciente está sudado, aleteo nasal, cianótico, taquipneico, con respiración, en este caso, paradoxal, es decir, taquicárdico, usando toda la musculatura, tanto para inspirar, en este caso, como para expirar. Cuando esto pasa, y después discutiremos algunos de los motivos, entonces esto puede causar disnea, que es una sensación, pero es una de las peores sensaciones que hay, disconfort, delirium, ansiedad, pero también, es decir, lesión en el propio pulmón, lesión muscular, y quizá todo esto aumenta la mortalidad. Dicho esto, tenemos que ver un poco, y este es el motivo también de esta charla, la interacción que existe entre el cerebro y el pulmón. Y esto es una interacción cada vez más conocida, con muchos factores, es decir, todavía desconocidos. Nosotros sabemos en cuidados intensivos que hay una interacción del cerebro al pulmón y que, de hecho, esto puede causar daño, en este caso, al propio pulmón. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, cuando hay aumentos de la presión intracraneal. Entonces hay, en este caso, liberación de catecolaminas que pueden, es decir, lesionar, en este caso, el propio pulmón, mediadores, en este caso, inflamatorios, cuando se pierden los mecanismos protectores colinérgicos antiinflamatorios, etc. También, en este caso, del pulmón al cerebro. Y del pulmón al cerebro, sobre todo, son por aquellos relacionados, en este caso, con todo el tema de los gases arteriales, cuando hay un tema de mecánica, cuando hay liberación de mediadores del pulmón que pueden alcanzar el cerebro también. Es decir, y después, cuando se está interaccionando mal, que esto se puede proyectar, en este caso, también al cerebro. Y después aquellos que todos conocemos, que son comunes a los 2 órganos, que son fiebre, sepsis, trauma, el daño hemodinámico, es decir, todos los que vemos aquí, sobre todo los temas metabólicos o exposición
en este caso, drogas. Por lo tanto, un concepto que tiene que quedar, yo diría, que me gusta mucho compartir con todos ustedes, es que un paciente en ventilación mecánica es igual de importante lo que está pasando en el pulmón como la respuesta que tiene, en este caso, el cerebro, o cómo el paciente quiere ser ventilado, de acuerdo con su cerebro, no con el cerebro del médico, de acuerdo con el cerebro del paciente, y esto es muy importante. Vamos a hablar de esfuerzo inspiratorio y, por lo tanto, toca hablar del drive, en este caso, respiratorio. Y entonces vemos la complejidad, en este caso, de los factores que afectan a descarga del centro respiratorio. El primero de ellos es lo que ocurre, en este caso, en suprapuntín, en zonas precorticales, donde el disconfort, el dolor y la ansiedad dan una respuesta que puede aumentar el drive. Después, todo lo que es el tema inflamatorio. Y son los mediadores inflamatorios que pueden llegar a través de partes, es decir, donde no hay la defensa de la barrera hematoencefálica o a través de otros mecanismos ligados a, en este caso, aferentes, pero que también pueden aumentar el drive. Después, el aspecto bioquímico, que está esencialmente ligado a lo que son, es decir, los receptores, los quimioreceptores que responden a cambios de la PaCO2 y de la PaO2. Y esto es muy importante, no de saturación, sino en este caso de la presión parcial y también de la acidosis, y según como sean van a aumentar en este caso el esfuerzo, y también después o a disminuirlo, como caso si aumentara mucho la PCO2, y después también al tema mecánico. Es decir, si hay alteraciones mecánicas en el pulmón, tipo atelectasias, pérdida del volumen pulmonar, etcétera, hay un feedback, en este caso, pues al centro respiratorio y que altera, en este caso, la descarga. Y tenemos que tener en cuenta también, y este es un esquema donde Georgopoulos lo ha tratado también con mucho detalle y no exento de complejidad, que es cómo se relacionan en este caso, tanto en salud como en enfermedad, lo que es es decir, la curva de ventilación relacionada con el cerebro y relacionada entonces con la propia ventilación. Y todo ello en base al metabolismo. Si este paciente está sano, pues vemos que hay, es decir, el paciente está ventilado como el cerebro, que en este caso quiere estar ventilado. Sin embargo, en enfermedad ya tenemos que esta curva metabólica se desplaza hacia arriba porque hay aumento de la producción de CO2, aumento en este caso también del espacio muerto y por lo tanto los requerimientos de ventilación ya son mayores y la curva es decir, como el cerebro quiere ser ventilado, en este caso obedece, como hemos visto antes, a los 4 factores que hemos descrito a nivel del centro respiratorio, pero es distinta a la curva de la ventilación porque en este caso si hay aumento de la carga, compliance baja y hay debilidad de la musculatura respiratoria, veremos en este caso que va a responder, es decir, con niveles de PaCO2 más alta, que no es, en este caso, lo que el cerebro tiene. Y todo esto en un contexto metabólico que es en el contexto de enfermedad. Aquí pone ARDS, pero si esto es sepsis, ¿de acuerdo o no? Entonces esta parte metabólica probablemente incluso sea más alta. Todo esto podemos entender y nos condiciona a todos estos pacientes, es decir, que están en cuidados intensivos con sepsis o quizá con COVID. Si vamos a mecanismos que relacionan en este caso la frecuencia respiratoria con los niveles, en este caso de PCO2, y sabemos que el umbral de PCO2 está alrededor de 39 milímetros de mercurio, podemos ver aquí que la presión muscular, que es este triángulo, va aumentando sin aumentar la frecuencia, y esto, interesante, muy interesante, en pacientes críticos también ocurre así. Cuando la frecuencia prácticamente no aumenta, aumenta en este caso también lo que es la presión muscular y a lo mejor aquí en unos entornos de no respuesta de vasoconstricción, hipoxia y tal, esta hipoxia silente que presentan los COVID, cuya evolución nos dará primero aumento del esfuerzo sin disnea probablemente y también en este caso todavía con una normofrecuencia respiratoria. Yo ahí les recomiendo encarecidamente que lean, es decir, la controversia que hoy día hay respecto
al origen y a lo que hay que hacer en esta hipoxia silente de distintos autores, sobre todo del grupo de Tobin, de Laghi y de Joubran, porque yo creo que estamos aprendiendo muchos conceptos fisiopatológicos que son imprescindibles que los sepamos como intensivistas a pie de campo. Muy bien, vamos a hablar esencialmente hoy del drive respiratorio elevado y tendremos dos conceptos. El primero es cuando la asistencia no es suficiente y, por lo tanto, como el paciente no está ventilado como su cerebro quiere estar ventilado, la descarga es mayor y, por lo tanto, aumenta el drive. Y si su actividad muscular, en este caso, está preservada, aumentará el esfuerzo inspiratorio. Otro caso es que exista debilidad, que entonces los aumentos del drive no se van a corresponder con aumento del esfuerzo. Pero vamos a ver cuando la asistencia es insuficiente. Y para esto me remito al trabajo original de John Marini, hace ya mucho tiempo, donde él aquí nos está, en este caso, correlacionando, vemos aquí presión, en este caso en la vía aérea, y esto es tiempo. Esto es tiempo. Y este paciente está totalmente adaptado al respirador. Y aquí lo vemos cuando está adaptado al respirador, es decir, el trabajo respiratorio totalmente lo hace el respirador, porque hay una inflación pasiva de lo que es la caja torácica y los músculos están inactivos. Sin embargo, cuando este paciente está inspirando, presión pleural negativa, el trabajo estará en función de lo que inspire, del esfuerzo del paciente y, en este caso, de cómo suministre la máquina este aire con el flujo adecuado o no. Y, por lo tanto, en este caso concreto, pues hay prácticamente un 60% del trabajo que lo está haciendo el paciente y un 40% lo está haciendo el ventilador. Cuando la asistencia no es buena, sobre todo en términos de flujo, esto puede, en este caso, acontecer, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Esto es cuando este paciente, ustedes ya lo ven enseguida, esto es volumen control, flujo cuadrado. Este paciente, el flujo no es suficiente porque es de 40 o algo menos de 40 litros por minuto. Y en un momento dado, pues a lo mejor porque está profundamente sedado, este paciente pues está prácticamente adaptado. Pero por la causa que sea, porque se esté despertando, porque tiene mayores necesidades, etcétera, este flujo no es suficiente y entonces empieza esta disincronía de flujo, hambre de aire, por flujo insuficiente, que lo que hace es que sí, rápidamente presuriza, pero el paciente hace un gran esfuerzo, en este caso inspiratorio, durante todo el ciclo. ¿Por qué? Porque le falta, es decir, el flujo es insuficiente y tiene más necesidad de aire. Cuando esto empeora, fíjense ustedes que aquí el trazado de presión ya es similar a un trazado de CPAP, el trabajo lo hace prácticamente todo él, tiene un esfuerzo inspiratorio por el drive elevado durante toda la inspiración y cuya expresión máxima es que cuando clarísimamente el tiempo inspiratorio del paciente es superior al tiempo inspiratorio del respirador, lo que pasa es un doble ciclado. Y este doble ciclado, entonces, la consecuencia de este doble ciclado es que da el doble de volumen corriente. Hay dos inspiraciones sin expiración en medio y después también puede haber, en este caso, también un tema de más incremento de presión. Esto puede producir estrés, strain y puede lesionar el pulmón. Aquí vemos un ejemplo concreto. Este concretamente es un paciente joven con una hemorragia subaracnoidea, parcialmente sedado y que tiene, es decir, el flujo tampoco es suficiente y cuando se va despertando tiene más necesidad de aire. Y entonces aquí tiene más necesidad, aquí es un suspiro, este paciente se vuelve a quedar dormido, etc. Esto también es una manifestación y les enseño esto porque si esto pasa una vez cada hora, probablemente no tenga importancia, pero si esto pasa más frecuente, sí. Y fíjense en esta espícula de aquí, y es que el esfuerzo de este paciente es tan intenso que abre la válvula inspiratoria del ventilador y consigue un flujo extra, ¿no? Esto puede acontecer también en un paciente que está, digamos, más o menos adaptado y que entonces empieza, en este caso, a tener una frecuencia más rápida, a aumentar los esfuerzos inspiratorios y esto se produce del segundo 10 al segundo 54, es decir, prácticamente en 45 segundos que puede presentar este episodio. Es de agitación, es un paciente que tiene, en este caso, delirium, se ha despertado y se ha vuelto a dormir, etcétera, pero que en todo caso
que en todo caso aquí hay problemas de estrés, strain y probablemente también, es decir, ansiedad, etcétera, que puede proyectarse a lo que es el cerebro. ¿Esto ocurre con frecuencia en intensivos? Pues probablemente sí, ¿no? Y entonces en este grupo, bueno, probablemente no, sabemos seguro que sí. En este trabajo de Smith, ya un poco antiguo, después se ha corroborado en otros, la mitad de pacientes reportaban disnea, en 7 tenían aumento del esfuerzo inspiratorio, hambre de aire en 15, las dos cosas en 16 y después, y nada de esto en 7, pero tenían disnea. Entonces, es decir, esto no era tema de edad o de gravedad o de indicación de la ventilación mecánica y que la disnea se asoció significativamente a ansiedad y también a asistida controlada. Y aquí sí que entramos de lleno a un tema de flujo, probablemente porque es donde nosotros, en asistida controlada por volumen o en flujo acelerado, nosotros lo que hacemos es controlar de una manera o de otra el flujo que vamos a administrar al paciente. Si bajamos la disnea, en este trabajo, más extubaciones. Por lo tanto, el tema de la disnea, hambre de aire y asistencia insuficiente es un tema que tenemos que tener muy, muy presente. Esto se proyecta, en este caso, a la ínsula, el air hunger, y si se proyecta a la ínsula, tenemos en este caso trauma psicológico. Hoy en día conocemos más este tema. Se está realizando muchísima investigación, en ello nuestro grupo también hemos analizado, hemos publicado recientemente distintos fenotipos, pero es importante porque si se proyecta a estas partes precorticales y la ínsula, esto lo que hace es que tiene influencia en las emociones, en la memoria y también en los aferentes quimiorreceptores también van ahí y en la percepción, en este caso, de hambre, de sed, etc. Por lo tanto, son factores que nos pueden condicionar otros aspectos del paciente que no vamos a ver inmediatamente, sino que son aspectos que los veremos cuando en la etapa ya tardía de su estancia en la UCI, cuando estén en planta y probablemente también al cabo de algunos meses, ¿no? Y aquí les introduzco otro tema, en este caso, como estamos hablando de drive aumentado, vamos a hablar de un tema, esto lo hemos publicado recientemente con el grupo de Brochard, que es el tema del trigger reverso. Fijémonos aquí. Esto es esófago. Este es un trazado esofágico y aquí vemos que este paciente se inicia una respiración ciclada a tiempo por el respirador. Esto lo podemos ver aquí. Este es un trazado de presión control y lo podemos ver aquí. Y entonces vemos que en medio de la inspiración, es decir, por el efecto de la insuflación pulmonar, se genera un esfuerzo inspiratorio. Y este esfuerzo inspiratorio, vemos aquí que es de 14 centímetros de agua, que es elevado, y esto hay discusión si es por aumento del drive, si es un reflejo espinal, etcétera, pero que lo tenemos que tener presente porque es un esfuerzo muscular, en este caso elevado. Tanto es así que aquí genera también, lo podemos ver aquí, un doble ciclado. Después, en este ciclo de aquí existe el mismo esfuerzo, pero aquí solamente es de 4 centímetros de agua. Y cuando es de 4 centímetros de agua, ¿qué importancia tiene esto? Probablemente poca, porque este esfuerzo es muy pequeño, quizá condicione la musculatura, pero lo que preocupa es este. Lo más seguro es que no es por asistencia no adecuada, sino que es por un mecanismo de trigger, en este caso reverso, es decir, un mecanismo que se origina por la insuflación pasiva, en este caso de los pulmones. Nosotros vimos esto, creamos un algoritmo, en este caso automático, para detectarlo, porque pensamos que se ve con mucha frecuencia y solo decir que en este contexto de pacientes controlados, todos con presión esofágica, que todos ellos pertenecen al estudio BEARS, encontramos que es posible, solo utilizando las ondas de presión y de flujo, como vemos aquí sin utilizar el esófago, nosotros podemos tener una detección bastante buena, con una especificidad alta y una sensibilidad del orden de que perdemos uno de cada 4 o 5, que no está mal, pero son falsos negativos. Si tenemos mucho, no tiene importancia. Y en este caso, con una digamos, accuracy global de un 95%. Y esto sí que lo quiero enseñar porque esto es un detalle muy interesante de este trabajo. Se midió la amplitud de la presión muscular, es decir, de esta presión de aquí, la amplitud. Y esta amplitud de la presión muscular clarísimamente fue distinta en aquellas respiraciones que tenían breath stacking, es decir,
que este trigger reverso originaba una segunda respiración sin inspiración en medio, por lo tanto el volumen tidal en este caso es doble y puede causar más deformación en lo que es, en lo que es el pulmón. Y entonces aquí la presión muscular en estos era elevada. Cuando había trigger reverso sin fenómeno de breath stacking, sin doble ciclado, lo podemos ver aquí, esta presión muscular es pequeñita, en las respiraciones sincronizadas también, y cuando había un esfuerzo inefectivo, esta presión también era baja. Cuando aquí examinamos, es decir, en estos 17, 18 pacientes, cómo era esta presión muscular en cada uno de ellos, todas las mediciones durante trigger reverso, en este caso sin breath stacking, fijémonos que es bajita, con breath stacking esto ya es muchísimo más alto, es decir, en límites que probablemente pueden causar lesión, y cuando miramos, en este caso, el esfuerzo muscular en pacientes en presión de soporte, podemos ver aquí que incluso con el trigger reverso sin breath stacking comparado con presión de soporte, este era menos. Y por lo tanto, el trigger reverso, cuando origina esta baja presión muscular, quizá tenga pocas implicaciones, en este caso de daño pulmonar, incluso puede condicionar la musculatura. Pero esto es totalmente una hipótesis. Entonces tenemos aquí dos tipos aquí de aumento del drive y aumento del esfuerzo. En uno que es ciclado por el paciente, y este es un resumen, es decir, el tiempo inspiratorio del paciente es más largo que el tiempo del respirador y por esto ocurre el doble ciclado con breath stacking, más presión, más volumen, más estrés, en este caso más strain por el volumen, y el otro caso que es ciclado por el respirador y que esta insuflación origina una contracción de la musculatura, un esfuerzo muscular que también origina en este caso un trigger reverso. Aquí lo vemos en este ejemplo, es presión control, pero que desde luego sí, pues, como hay doble de volumen, puede causar muchísima más deformación y por tanto también daño pulmonar. Por lo tanto, son dos tipos que tenemos que conocer y que en los pacientes COVID que veremos más adelante pues tienen importancia. Después también, cuando vemos todos estos temas en ventilación mecánica, y ahora veremos después algunos ejemplos, tenemos que ver cómo se produce. Y el cómo se produce es, bueno, pues observar las ondas del respirador. Este es un trazado de flujo y de presión y vemos que en 2 minutos este paciente ha tenido todo lo que son asteriscos, son doble ciclado y aumento de la presión. En 2 minutos ha tenido pues aproximadamente unos 7 u 8. ¿Es esto importante? No lo sé, pero estos 2 minutos obedecen a un clúster, es decir, a una agrupación de doble ciclado y breath stacking, cuya duración aquí, en este caso, es de 26 minutos y que tiene un determinado poder. Un determinado poder quiere decir número de breath stacking dentro de estos 26 minutos. Si tiene, en este caso, digamos, 61 episodios en estos 26 minutos y solo ocurre esto importante, no lo sé, pero probablemente si en el curso de días en ventilación mecánica esto ocurre, no es importante. Aquí vemos un ejemplo de clúster un poquito más trabajado. Este es un paciente que al mediodía tuvo este clúster, lo podemos ver aquí, pero siempre hace asincronías. ¿Y por qué saco esto? Porque hacer asincronías, es decir, durante la ventilación mecánica, algún doble ciclado, algún esfuerzo inefectivo, etcétera, es común. Esto no se asocia, en este caso, a aumento de la mortalidad. Se asocia a estar en ventilación mecánica. Y lo que es importante, y esto es un trabajo que ahora hemos remitido a publicar, es cómo estas asincronías, estos clústeres se producen. Y por lo tanto, no es el hecho de tener asincronías, sino que en función de la duración y de la intensidad, es decir, del tiempo y del número de clústeres, esto va a tener, en este caso, un factor pronóstico. Esto está sometido, veremos los críticos y tal, pero nos eleva a un concepto de decir, cuando un paciente empieza a respirar en el respirador, interacciona con el respirador y es normal. Y muchas veces pues, es una máquina que le da aire y el paciente puede tener distintos tipos de interacción. Pero esto si se convierte en un clúster de poder y duración elevados, tendrá efecto pronóstico. Vemos algunos ejemplos. Ustedes ya pueden ver aquí que este paciente interacciona francamente mal con lo que es el respirador.
Casi no podemos ver el modo, pero el modo podríamos ver aquí que sería un paciente que, bueno, podríamos pensar a lo mejor que esto sería presión control o flujo decelerado y el paciente hace una frecuencia respiratoria pacientes más elevada que la frecuencia respiratoria, en este caso del respirador, hace doble ciclados, atrapa aire, etcétera, etcétera. Esto es por la mañana, a las 5 de la madrugada. Y aquí tenemos un poco, con el software que utilizamos para medir esto, un poco los resultados. Y aquí vemos que este paciente ha presentado aquí más de 1000 de doble ciclado, si lo vemos aquí, y casi 3000, un poco más de 3000 de esfuerzos inefectivos, que serían pues estos de aquí, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que durante la noche ha presentado todo esto, y esto ya no son, en este caso, 26 minutos. Es que en estos 1000, aunque solo lo presente una noche o en estas 7 horas, esto quizá puede tener efecto pronóstico. Y aquí introducimos el concepto de que en ventilación mecánica probablemente necesitamos elementos de conectividad, de monitorización y de inteligencia artificial, en este caso que nos digan qué está pasando para poder tomar las decisiones nosotros como médicos adecuadas. Porque si esto pasa y no lo vemos porque las alarmas del ventilador aquí no van a pitar, ni la de más volumen, ni la de menos volumen, ni la de presión, pero sí que está pasando todo esto que puede inducir daño pulmonar. Aquí vemos otro ejemplo, y como hemos antes hablado de trigger reverso, aquí vemos otro ejemplo de que, fíjense ustedes, doble ciclado, aquí el paciente no inspira nada, nada, aquí tampoco, y en cambio ahí en medio de la inspiración, de la insuflación de la máquina, el paciente tiene un esfuerzo, aquí otro, aquí lo podemos ver, etc. Esto, durante estas 12 horas, este paciente ha presentado 2000 doble ciclados, como se puede ver aquí, y de trigger reverso, en este caso, 6000. Y por lo tanto, claro, si el trigger reverso ocasiona breath stacking, la presión muscular es muy elevada, como hemos visto antes, y hay el doble de volumen corriente, por lo tanto hay más estrés por la presión y más deformación, en este caso por el volumen, y por lo tanto esto es peligroso. Cuando esto ocurre, se ha acuñado el término, que algunos lo discuten, pero que lo vamos a dejar en interrogante, pero se lo menciono, que es el daño infligido por el propio paciente. Y esto es debido a que la distribución, en este caso de la presión pleural negativa en distintas zonas de lo que es el pulmón es distinta. Aquí tenemos esta medida de presión a través de un wafer regional y la presión esofágica, aquí medida a partir de la presión pleural, medida a partir de la presión esofágica. Y aquí vemos que el swing de presión aquí es superior a este de aquí, por lo tanto, esto no es homogéneo. Este puede originar, en este caso, una distribución no homogénea de la ventilación, más exceso de presión aquí y después pendeloof, que es desplazamiento de aire de aquí a estas zonas de aquí y, por lo tanto, esto puede causar daño. Y este es otro ejemplo, también a veces olvidamos la parte hemodinámica, que si tenemos a un paciente con este drive respiratorio elevado, que se corresponde con una presión muscular, en este caso elevada, un alto esfuerzo, entonces pasamos de este entorno donde el trabajo respiratorio, el paciente está completamente adaptado, presión de 30, una presión pleural de 10, que puede ser la PIP, una capilar de 12, esto nos da una transpulmonar de 20, que es protectora, y una presión transvascular de 2, por lo tanto, este paciente está protegido. Pero si este paciente, por la causa que sea, tiene un drive elevado, un esfuerzo inspiratorio muy elevado, entonces lo que ocurre es que la presión pleural, si este esfuerzo es tan grande, esta presión alveolar negativa es tan grande, entonces puede ser de menos 20. Si en vía aérea es 30, sobre todo si está en modos de presión control, entonces la transpulmonar es 50, que es lesiva. Y la transvascular, como entonces habrá más retorno venoso, vemos que aquí entonces esta presión transvascular se nos convierte en 28 y por lo tanto lo que habrá es filtración a espacios intersticiales de fluido, plasma con edema, etcétera, en este caso también alveolar. Por lo tanto, no debemos en este caso dejar nunca de pensar en los trastornos hemodinámicos asociados al esfuerzo inspiratorio alto. Y vamos a un resumen de esta parte donde he incluido un tema nuevo. Y el resumen es las causas de aumento del drive. Lo hemos visto, el tema suprapontino, la inflamación,
temas bioquímicos, como es el tema de las presiones parciales en sangre, y después también, en este caso, los temas mecánicos del pulmón. Pero el neurotropismo. En COVID se ha visto que hay neurotropismo a partir de los nervios olfatorios, etcétera, a la médula oblongata, y se ha encontrado virus aquí. ¿Cómo esto interfiere en los centros circulatorios y respiratorios? En este caso no se sabe, pero hay un nuevo elemento que probablemente tenemos que tener en cuenta en este caso para el drive. ¿Cuáles son las consecuencias, en este caso, de este aumento del drive respiratorio? Pues son lesión pulmonar, daño alveolar, microtrombosis, fuga capilar, edema, y entonces hay también unos gases que van hipoxia, hipercamia, y también de la mecánica. Esto aumenta las presiones transpulmonares y transvasculares. Lo que hace esto es bajar la presión alveolar, aumenta el tidal volume, pendulum, más presión, más de esto, y por lo tanto, quizá se puede asociar a esto a daño infligido, en este caso por el propio respirador. ¿Qué hemos visto aquí en COVID? Esto ustedes saben seguro muchísimo más que yo de pacientes COVID, pero lo que sí sabemos es que la patofisiología es a partir de este tropismo, en este caso por las células alveolares, donde hay un trastorno, en este caso de toda la parte endotelial, y además una pérdida aquí también de la vasoconstricción hipoxia. Esto genera, aquí lo podemos ver, hipoxemia, que durante un tiempo es una hipoxemia silente, pero que a partir de trastornos relacionados con el CHAN y con el espacio muerto, a partir de que el pulmón, en este caso, va empeorando, y hay, en este caso, es decir, problemas, en este caso de trombosis vascular, va a evolucionar aumento del drive, aumento del esfuerzo, y después, tardíamente, después de la frecuencia respiratoria, y también, en este caso, de la disnea. Y este artículo lo menciono porque yo creo, esto salió en Nature hace un par de meses o algo más. Yo creo que es una excelente investigación porque de hecho es mecanística y nos está diciendo que el virus, el SARS-CoV-2, entra en el sistema nervioso central a partir de todo lo que son los nervios olfatorios, y aquí se va a prefrontal. Por lo tanto, esto puede alterar, por lo tanto, todo lo que son también temas circulatorios, puede alterar la variabilidad fisiológica, en este caso de la frecuencia cardíaca, de la respiración. Estos son temas que se están investigando, pero también a la médula oblongata, y lo vemos aquí. Y esto es, en este caso, pues neurotropismo, virus encontrados en la médula oblongata. Y por lo tanto, cómo esto influye no lo sabemos, pero que desde luego, es decir, tenemos que investigar más. Y entonces ahí, este es un artículo que salió justo ayer publicado. Este es escenarios hipotéticos. Y estos escenarios hipotéticos yo creo que es interesante porque tenemos una discusión de fenotipos en esta hipoxemia severa causada por el COVID. Y no digo ARDS COVID, porque yo no estoy muy convencido de que sea ARDS convencional el COVID, porque hay un fenotipo, en este caso inicial, donde hay pocos infiltrados y una compliance quizá un poquito más alta, se pierde la vasoconstricción, hipoxia, y hay microangiopatía, y esto condiciona esta hipoxia silente. Esto evoluciona a un fenotipo donde clarísimamente hay más daño por el propio virus, por el tropismo del propio virus, o quizá porque estos esfuerzos inspiratorios que se van a originar aquí originan daño, en este caso pulmonar, y después, en este caso, esto evoluciona a fibrosis, que conocemos bien porque en todos los hospitales hemos creado unidades post-COVID, es decir, unidades mixtas donde están tanto los neuropsicólogos, los psicólogos, como los neumólogos, como en este caso los vasculares, hematólogos, etcétera. Y uno de los aspectos que tratan probablemente es la recuperación, en este caso del tejido pulmonar, porque evoluciona al fenotipo F, que es toda esta fibroproliferación que después va desapareciendo con el tiempo en bastantes pacientes. Pero si esto llevamos al tema del esfuerzo inspiratorio, y esto se correlaciona con un mensaje de los clínicos,
de los clínicos que comentamos a veces, de los que están más a pie de cama. Yo no he estado a pie de cama, he estado en temas de investigación ligados con COVID, que me dicen que los pacientes tienen P01 absolutamente elevadas. Cuando nosotros vemos las ondas, que eso sí que lo hacemos a distancia, vemos que tienen un drive alto, que hacen esfuerzos inspiratorios, en este caso muy importante, pero que esto probablemente es menor cuando el fenotipo es el fenotipo L más inicial, pero cuando esto evoluciona con más daño pulmonar, entonces vemos que el swing, en este caso de presión esofágica, es muy mayor. Aquí vemos que es un swing de menos 32, que es muy elevado y que esto puede causar más daño pulmonar y entonces ir más a un patrón fibroproliferativo. Este patrón es hipotético, aquí ya lo ponen los autores, pero podría ser, en este caso, una transición lógica. Concretamente, el grupo de Snold nos presenta un trabajo en pacientes COVID donde miden la P01 y la presión muscular medida en una oclusión expiratoria. Y entonces ve que aquellos pacientes que van a permanecer o reconectarse en el ventilador, a P01 es muy importante, los valores normales de P01 son hasta 3.5, y vemos que aquí se puede considerar un valor normal hasta menos 10 centímetros de agua. Aquellos pacientes que van a ser reconectados, este valor es muchísimo más grande. Esto se corresponde un poco con la clínica, con los comentarios de los clínicos, de que el comentario tan conocido: paralizamos a este paciente, y después haré una anotación de esto, porque la interacción con el respirador es muy mala y muchas veces esto es porque el esfuerzo inspiratorio es muy grande y esto conlleva una mala interacción. ¿Es esto importante? Y fíjense, la prensa, yo creo que sí, que las asincronías en COVID son importantes, porque los medios de comunicación nos enseñan una foto de un paciente en una unidad de cuidados intensivos para ver, es decir, nos enseñan esta realidad. Y aquí vemos un médico que está aquí, nos enseñan el respirador, pero si vamos al respirador, como ven, este paciente tiene un esfuerzo muy elevado, que el tiempo inspiratorio de este paciente que sale en el periódico es más largo que el tiempo inspiratorio del respirador. Bueno, esto a lo mejor es una casualidad, pero en otra publicación, esta es de un periódico galés, se ve que nos enseñan ya a un paciente en prono. Bueno, hay poca confidencialidad, ya lo ven, porque se le ve todo. Pero es igual, a lo que vamos, y este es el respirador también, para que nos demos cuenta, nosotros, la sociedad, de la complejidad. Pero claro, este paciente además tiene un trigger reverso. Fíjense que no dispara, ¿dónde está? Aquí, la presión no dispara el respirador y en cambio aquí se origina por la insuflación máquina un trigger reverso. Por lo tanto, probablemente las asincronías pasan con mucha frecuencia. Y aquí les muestro algunos trazados ya de COVID. Paciente, volumen control, flujo decelerado. Aquí la asistencia es de 60, el flujo es de 60 litros minuto. Es decir, no es insuficiente, pero sin embargo este paciente cicla el respirador y después presuriza, como es flujo decelerado, presuriza rápidamente, porque es decir, precisamente porque llega a un pico de flujo elevado, pero inmediatamente el esfuerzo es muy grande del paciente. Y esto se repite respiración a respiración en este caso. Aquí vemos otro caso de la literatura donde estos autores utilizan un sistema de machine learning también, y lo que ven es que pueden hacer doble o triple ciclado y que esto se prolonga, y hacen el comentario de que esto, es decir, no satisface la necesidad de aire. Yo no sé si es que es porque no se satisface la necesidad de aire o bien hay otros mecanismos de elevado drive en pacientes COVID que no conocemos todavía y que esto se culmina en muchísimos dobles o triples disparos con el consiguiente aumento, en este caso, de el volumen insuflado que puede causar daños por deformación. Pero aquí vemos otro. Este es otro paciente y yo les ruego que se fijen. Esta respiración, esto es latido cardíaco, está ciclada el respirador. Esto es time cycled, es el respirador que insufla aire otra vez. Esta no. Esta está hecha por el paciente y esta no. Por lo tanto, estamos hablando de trigger reverso en pacientes COVID, una vez más, con el flujo suficiente, 59, y aquí el mecanismo es distinto. Y esto se combina con esta, que esta sí que la cicla el paciente. Y fijémonos
aquí en este caso como el nivel de presión muscular negativa es en este caso menor comparado con el nivel del trigger reverso. Por lo tanto, podríamos decir que esta quizá es menos lesiva que esta, pero en todo caso, este esfuerzo conlleva una presión muscular elevada con potencial poder, en este caso, de lesión. Esto también pasa y vemos que aquí el flujo es de 60 cuando este paciente está ventilado no con volumen con flujo decelerado, sino volumen control con flujo constante. Aquí vemos que una vez más, en todas estas respiraciones hay este aumento de la presión, probablemente este es un trigger reverso, este tiene PIP de 14, lo podemos ver aquí, y si asumimos que la plató estaría por aquí, es decir, medida aquí, la presión muscular es 14, medida, en este caso, en esófago, probablemente esto sería mucho mayor. Por lo tanto, más esfuerzo, más presión transpulmonar, más Pendelouf, más deformación que la causa el volumen, por lo tanto, quizá más lesión inducida, no por el propio paciente que no lo sabe, ¿no?, sino por estos esfuerzos generados en un paciente que tiene una enfermedad COVID. Ya para ir acabando, volvemos al tema de los clústeres. Antes veíamos un clúster de 26 minutos, ¿de acuerdo o no? Estos clústeres, pacientes no COVID, ventilados en nuestra UCI, en una serie de, creo que son de 120, tenían una duración entre quizá 20, 30 minutos, etcétera, y presentaban a lo mejor 7, 8 o 9 o 10, entre 6 y 10 durante los 2 primeros días. Pero estos 2 pacientes representativos, estos clústeres tienen una duración de 12 horas. Tienen aquí más de 3.000 episodios y aquí duran más de 200 minutos, 200, 100 y pico, y aquí tienen 14.000 episodios y duran exactamente horas. Esto, ¿cómo los hemos tratado a estos pacientes, los clínicos? Entonces, estos son trazados de las UCIs que recogemos ondas. ¿Esto es porque lo hacemos mal? No, porque es muy difícil de ver, es decir, no estamos ahí, el COVID ha sido todo esto. Y además, los clínicos hemos reaccionado de una manera muy determinada. No voy a hablar de decúbito-prono, porque hay mucha gente que dice, hemos descubierto el decúbito-prono. Yo no estoy de acuerdo, en absoluto. El decúbito-prono, había estudios suficientes que demostraban que disminuía la mortalidad en el distrés. Por lo tanto, no hemos descubierto nada. Hemos utilizado más el decúbito-prono, que es una buenísima noticia. Lo que sí hemos descubierto es que en estos pacientes antes, en el estudio LungSafe, utilizábamos en distrés severo, y distrés severo es aquel de PA2, FIO2, menos de 100, etcétera, en un 38%. Sin embargo, en COVID, en las series grandes, 79, 88, y estos casi 5.000 pacientes, la serie francesa, en nuestra unidad 80, esta es la serie de Nueva York, es una serie muy curiosa de Cummings, que yo le digo, pero en otras series, y esto tiene ya un par de meses esta diapositiva, en un 84. Quizá hemos paralizado, hay mucha gente, es decir, en los foros decimos, bueno, porque paralizábamos para poder ventilar porque no teníamos profesionales, porque no teníamos ventiladores, pero leyendo bien las discusiones de estos trabajos, en muchas de ellas dice porque el paciente tuviera una mayor sincronía con el respirador y probablemente esto obedecía a un esfuerzo elevado. Y dicho esto, yo acabo con esta fotografía. Las conclusiones son estas, es decir, yo concluyo con un agradecimiento al trabajo que están haciendo ustedes. Estos son compañeros míos que están ahí. Yo también estuve ahí varios días probando algunos respiradores, pero no haciendo asistencia como ellos o como ustedes la están haciendo. Esto es nuestra quinta unidad, cuando ya llevábamos 80 pacientes. Esto es un edificio vacío, donde en 7 días hicimos conectividad agnóstica global de los distintos monitores de distintos fabricantes y ventiladores que tenemos ahí. Y bueno, y esto es para ver lo que fue toda esta pandemia, que muchos de ustedes y nosotros también la seguimos sufriendo. Yo quiero acabar con un agradecimiento a todas las personas que han luchado en esta pandemia, los de a pie de cama, las auxiliares, limpiadoras, los que hemos hecho más gestión que atención, etcétera, etcétera, porque todos ellos merecen mi más profundo reconocimiento. Nada más, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Luis, por excelente conferencia. Creo que despertó mucho interés en varias personas. Hay un ruido ahí, por lo menos yo lo siento, no sé si el resto del público también, pero les pido el favor a los que quieran hablar. En este momento hay 65 personas conectadas, hubo 78.
Los que quieran hablar, tenerle alguna pregunta al doctor Blanch, por favor, levanten la mano. Gracias, profe. Primero que todo, también agradecer al doctor Blanch por la magistral presentación que nos dio sobre el tema del doble trigger. Y analizando lo que nos comenta, ¿cierto?, del daño que podemos causar al pasar de forma inadvertida esta sincronía por el riesgo de aumentar el volumen que el paciente se le administra la ventilación mecánica y producir un SILI o un BILI por ese aumento de volumen durante el doble trigger. Le quería preguntar entonces, ¿qué opinan de cuánto sería el tiempo o cuándo deberíamos suspender entonces la relajación neuromuscular? Ya que nosotros hemos notado que estos pacientes con COVID y en general con SDRA, vemos esta frecuencia del doble trigger porque, como lo vimos en su charla, tiene un aumento de sed de aire, tiene un aumento en la necesidad de aire, pero sin embargo estos pacientes la recomendación es ventilarlos con volúmenes más bien pequeños para evitar la sobredistensión pulmonar. Entonces, no se me ocurre alguna otra manera de compensar esta sincronía sino relajando a los pacientes. Entonces, ¿qué recomendación o qué otra recomendación tiene para poder controlar esta asincronía? Y lo otro, en ese orden de ideas, ¿qué concepto tiene el doctor sobre el modo ventilatorio mecánico de APRV que promueve las ventilaciones espontáneas en los pacientes? Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Yo creo que son, vamos, muy interesantes. Entonces, yo creo que mi respuesta va, en primer lugar, por lo que ustedes están haciendo. Cuando un paciente tiene aumento del drive, entonces lo que hay que hacer es buscar las causas. Y las causas son las 4 que hemos dicho. Gases arteriales, si la hemodinámica está bien, todo el tema metabólico, en fin, etcétera, etcétera. No tenga delirio, esto ya se hace habitualmente, ¿no? Estos pacientes COVID además están muy sedados y entonces además tienen, en este caso, aumento del drive. Si se produce doble ciclado, tenemos que saber si este es producido porque, en este caso, es decir, es un esfuerzo inspiratorio del paciente o es un trigger reverso, para estudiar cada caso en separado. Si es por el paciente, tenemos que optimizar el flujo y tenemos que optimizar el tiempo inspiratorio y, en este caso, pensar qué tiempo inspiratorio el cerebro del paciente cómo quiere ser ventilado y entonces adaptarnos. Puede ser 0,8, 0,7 o 0,9, no lo sé. Entonces hay que verlo cuando se adapte. Si todo esto, en este caso, falla, entonces, es decir, paralizar tiene que ser una última opción, pero se ha utilizado muchas veces. Podríamos ir, en este caso, a un modo de soporte parcial. Y un modo de soporte parcial lo que nos puede dar es que este paciente, a lo mejor en un modo de soporte parcial y bajando la sedación, se adapta, pero si este modo de soporte parcial nos da que tiene un esfuerzo muscular elevado y entonces lo que vemos es que está generando por este esfuerzo muscular elevado, a pesar de que la presión la fijemos y se fija un volumen corriente, en este caso muy elevado, la lesión que puede hacer en el pulmón también es muy importante. Por lo tanto, entonces, pues lo volveremos a dejar como estaba antes. En medio está el hecho de, a lo mejor, intentar subir un poco el volumen corriente, subir un poco, quiere decir, si está en 5,5, a lo mejor en 6 o 7, variar en este caso la frecuencia, a ver cómo es que se adapta. Pero si todo esto falla, entonces hay que relajar al paciente porque hay que proteger. En el trigger reverso es prácticamente igual. Se ve el trigger, hay alguna publicación ya que se ve que, es decir, bajando la sedación, una respuesta a bajar la sedación es que aparece más trigger reverso. Es como una transición a la respiración espontánea. Entonces hay que valorar el paciente, pero muchas veces, y como ha pasado en esta serie de COVID, se acaba, en este caso, paralizando. Pero yo creo que siempre es bueno, es decir, pasar en un modo de respiración espontánea, o sea, presión soporte, ahora volvemos a PRV, y ver cómo responde, en este caso, el paciente. Pero sobre todo no irse de pie de cama. Pasar a presión soporte, irse y que el paciente mueva 1 litro a cada respiración cuando antes estaba en protectora, esto es causa de que 12 horas después este paciente esté muchísimo más hipoxémico y muchísimo más grave, en mi opinión.
APRV es una técnica interesante, es una técnica de doble nivel de presión, respiración espontánea en medio, que puede soportarse o no con algo más de presión, y que en ello APRV puede... Micrófono abierto alguien. Ahora, APRV lo que facilita, en este caso con la variación de la presión, es un tema de mayor eliminación de CO2 porque aumenta el tiempo de tránsito de CO2 en los alvéolos, que es elevado. El elevado quiere decir que se libera más. Sumado a esto, hay un tema también de quizá una mejor ventilación, perfusión, porque favorece algo más el retorno, etcétera, etcétera. De todos modos, no hay ningún estudio, en este caso, que nos demuestre que APRV sea superior a la ventilación protectora clásica, ¿no? Entonces ahí hay un tema que es que según qué pacientes, si uno conoce bien cómo funciona la APRV, tiene en cuenta todos los principios fisiológicos que deben obedecer a cómo ventilar un paciente a pie de cama, es una técnica que usada en expertos y entendiendo bien, en este caso, qué es lo que puede producir, los efectos fisiológicos que puede producir, puede usarse. Pero esto pasa lo mismo con volumen control y con presión control. ¿Cuál usar? Pues no sé, a lo mejor yo soy más partidario de usar volumen control, ¿de acuerdo? No, y no es porque tenga muchos años de cuidados intensivos, porque a lo mejor en presión control si yo presurizo a 20 y el paciente me hace un esfuerzo inspiratorio espectacular y la máquina sigue presurizando a 20 y el esfuerzo muscular es de menos 30, la transpulmonar será de 50. Mientras que en volumen control, si hace esto, pues a lo mejor la presión, en este caso, la presión muscular será de, yo que sé, de 20 y a lo mejor la transpulmonar será de 25 y no será tanto. Obviamente tengo que corregir los dos, ¿no? Por lo tanto, APRV es un modo que está ahí, es un modo interesante, hay mucha investigación también, hay algunos estudios observacionales en COVID, pero obedecen más a una cohorte observacional de pacientes que a un estudio, en este caso, digamos, más randomizado. Por lo tanto, hay que seguir los principios básicos de la ventilación protectora en estos pacientes como están descritos hasta ahora. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Bueno, mientras la gente se anima, yo te hago una pregunta que puede salirse un poquito del tema central de la charla, pero aparte de lo que nos contaste con respecto a todo el marco fisiopatológico de la lesión pulmonar ocasionada por el COVID, ventilación protectora, bajar el FiO2 lo más pronto posible, evitar la sincronía. Algunos grupos utilizan anticoagulación de entrada para evitar la lesión por trombos arteriales y microarteriales. ¿Qué otra estrategia, digamos, para evitar esa fibrosis que mostraste y que nos aterra, que estamos viendo ahora en las unidades de recuperación de los pacientes con COVID? ¿Qué otra estrategia recomendarías tú, Luis, para evitar esa fibrosis pulmonar? Pues yo creo que la estrategia de evitar la fibrosis pulmonar es evitar que progrese la fibrosis pulmonar, ¿no? Que de hecho, en las unidades post-COVID, vamos, no estoy muy al corriente de ensayos clínicos, a lo mejor con fármacos, en este caso que puedan actuar sobre factores procolágeno, etcétera, etcétera, pero la estrategia es más la monitorización, pero sobre todo tratamiento precoz según el estadio evolutivo, pues en este caso con corticoides o con tocilizumab o con los medicamentos en este caso que disponemos. Por lo tanto, yo creo que, es decir, para evitar en este caso la fibrosis, yo creo que es más en este caso de protección, y protección es darle un soporte adecuado al paciente cuando, es decir, evitar que evolucione en este caso la enfermedad, ¿no? Lo que sí se ha mostrado en este caso de utilidad son las unidades post-COVID, ¿no? Las unidades post-COVID, nosotros creamos una, pues en el mes de abril prácticamente, fue de las primeras que se crearon en España, donde damos un soporte multidisciplinar al paciente COVID, tanto en temas vasculares como en temas, en este caso de seguimiento, con todo un protocolo de seguimiento neurológico, seguimiento neurocognitivo, etcétera, para tener a este grupo de población controlada. Pero en mi conocimiento, y puede que no lo tenga todo en este sentido, porque
porque puedo que no lo conozca, pero para tratar en este caso la fibrosis y tal, bueno, yo creo que es mejor la prevención. ¿Utilizáis alguna cosa, Luis, vosotros, distinto a lo que estoy comentando? ¿Estáis en algún protocolo, algún ensayo o algún tema tardío de algún biológico, etcétera, para esto? No, la verdad no. Es decir, nos llegan muchos estudios de esos que vienen de la industria con algunos biológicos para inhibir un poquito la inflamación. Sí, sí. Estamos con Valentín Fuster en un estudio de anticoagulación. Algunas personas lo utilizan de manera rutinaria, pero en nuestro consenso general, digamos que no lo recomendamos utilizar de manera rutinaria, sino con algunos criterios de severidad. Pero aparte de esto, no, que yo conozca, no. Solamente el estudio, pues que me imagino que ya te había comentado antes, y ahí veo que está uno de los ingenieros de nuestro proyecto Inspiramed, que es la creación de nuevos ventiladores. Y mirando pues todo lo que estás mostrando del drive respiratorio, de las curvas, pues nosotros tendríamos ahí mucho que trabajarle hacia el futuro. Obviamente son desarrollos que hasta ahora están iniciando, pero digamos que las limitaciones que tiene el ventilador nuestro es que son ventiladores presión control, pero ya estamos modificando parte de los sensores que dan una mejor sensibilidad y nos permiten una mejor monitorización, nos permiten por lo menos evaluar cuánto del volumen tidal está aportando la presión control que señalamos en los comandos del ventilador. Bueno, ahí estamos en eso, pero aparte de eso, en lo que estamos trabajando, no conozco más. No sé si alguien del público conoce algo o está en algún estudio, porque están conectados personas de la Universidad de Antioquia, de la IPS universitaria y de otras instituciones. Entonces, si alguien quiere hablar, hacer algún comentario, en este momento tiene la doctora Ligia Delgado levantada la mano. Adelante, Ligia. Buenos días, hola, profe. Doctor, ¿cómo está? Doctor, yo le hago una pregunta. Es con respecto a los pacientes, digámoslo así, en una fase avanzada de SSRA en COVID, que se meten, digámoslo así, como en un punto de muy difícil ventilación, muy difícil intercambio gaseoso, en que la acidosis respiratoria no es fácil de manejar. ¿Alguna estrategia a recomendar? Porque uno juega con volúmenes, uno juega con relación, inclusive uno lo que tiende es inclusive, pues, a sedarlos y hasta relajarlos, pues, como para tratar de mejorar ese intercambio gaseoso. Pero no sé si de pronto existe algún tipo de estrategia adicional precisamente en esta población para poder manejar esas acidosis respiratorias que son de muy difícil control. La pregunta es muy interesante y la respuesta es muy corta. Es decir, todos los principios de la ventilación protectora, es decir, prono, relajantes neuromusculares, inhalación, en este caso de óxido nítrico, etcétera. Y si llega un momento que estos pacientes cumplen criterios de ECMO, entonces nosotros lo que hacemos es mandarlo a Vallebrón, que es nuestro centro de referencia de ECMO. Y lo que hacemos es ser estrictos en esto. Estrictos quiere decir que si el paciente cumple los criterios que se han establecido conjuntamente nosotros, es decir, con el hospital de referencia, entonces los mandamos a ECMO. Nosotros hemos mandado a ECMO, creo que en la primera oleada mandamos 9 y tuvimos en este caso un 100% vivieron todos, ¿no? Esto es, hay un componente de casualidad, pero yo creo que también hay un componente de protocolo ahí. Claro está. De protocolo, es decir, cuando cumplen criterios, es decir, viene el equipo, lo canula nuestra unidad, etcétera, y se lo lleva para veno-venosa, ¿no? Entonces, aquí hay un tema y es cuando no se dispone de ECMO, ¿no? Y entonces ese es el tema importante. Y entonces las medidas que quedan para esta acidosis se podría ensayar, por ejemplo, insuflación de gas traqueal, con un flujo pequeñito para lavar CO2 de todo el espacio muerto anatómico. Esto en manos con experiencia. Esto se puede hacer, esto lo hemos hecho no en entorno COVID, sino en algunos otros pacientes. Nosotros tenemos experiencia en esto. Otra cosa que se puede hacer es tener en cuenta, en este caso, disminuir todo el espacio muerto instrumental, codos, coarrugados, lo que sea, y aunque a lo mejor no sea recomendación, pero utilizar otro sistema, es decir, técnicas que en este caso pueden ayudar.
Y si no, ventilación protectora. En esta etapa ya no hay reclutamiento, dejarlo en decúbito prono, que en decúbito prono obviamente mejora todo lo que es la relación ventilación-perfusión. Y bueno, y nada más, no se me ocurre ahí nada más. Muchas gracias, doctor. A ustedes. ¿Alguna otra persona? Oscar Ramos también es un exalumno nuestro. Luis tiene una pregunta para ti. Adelante, Oscar. Adelante, Oscar, adelante. Doctor Luis, todos los que nos hemos enfrentado a COVID hemos visto que esto sí es una patología multifactorial, ¿sí? Son pacientes muy difíciles en los cuales hay que tratar de individualizar el manejo, pero con el volumen de pacientes es mucho más difícil llevar o llegar a la ventilación mecánica personalizada. En ciertos pacientes que usted lo ha mostrado en la fisiopatogenia, que existe esta pérdida del reflejo de vasoconstricción hipóxica, ¿qué recomendaciones en su grupo han hecho? ¿Óxido nítrico? ¿Tienen algún algoritmo en estos pacientes? ¿Lo utilizan? ¿No lo utilizan? ¿Qué recomendaciones nos da? Nosotros óxido nítrico es totalmente de rescate y entonces, como he mencionado antes, el mecanismo probablemente no sea novedoso, el mecanismo de la hipoxia silente, sino simplemente ahora vemos muchísimos más, ¿no? Es decir, probablemente estaba ahí. Con la pérdida, en este caso, de la vasoconstricción hipóxica, es decir, el óxido nítrico, había también algunas prostaglandinas, etcétera, pero yo solo tengo experiencia con óxido, en este caso, con óxido nítrico, y bueno, y entonces esto es un vasodilatador, ¿no? Y entonces lo que ocurre en este caso es que puede mejorar la oxigenación por este mecanismo, pero en todo caso aquí sería un potenciador de la vasoconstricción hipóxica para mejorar el VQ, pero no tengo en este caso experiencia. Normalmente son prostaglandinas, pero no tengo experiencia. Ok, muy bien, se nos acaba el tiempo. Luis, de nuevo te agradezco muchísimo desde el grupo de la formación en medicina crítica y cuidado intensivo de nuestra universidad. Te damos de nuevo nuestro agradecimiento. Quisiera retomar contigo de pronto ahora por el interno los proyectos que teníamos de fortalecer nuestro programa con tu presencia, y parte del programa está fortaleciendo ahora la IPS universitaria, que es la institución hospitalaria donde se va a llevar buena parte de varios de los programas de formación de la universidad, puesto que es una institución hospitalaria ligada a la Universidad de Antioquia. Hay 1 o 2 personas que están muy interesados en ir a estar contigo, aprender de todas tus investigaciones, fortalecer y profundizar en temas de ventilación mecánica. Entonces, si me permites, terminado esta reunión, te voy a llamar, te lo presento a él de manera tangencial para que después se conecten a través del correo electrónico. Muchísimas gracias de nuevo. Tú sabes que esta es tu casa. Gracias a todos por de nuevo acompañarnos en nuestras aulas abiertas. Nos vemos el próximo martes en nuestro club de revistas.